presentamos Somos Cultura 24/7. Buenos días, Panamá. Buenos días a todos los amigos de la emisora 88.9. A nivel nacional y a los amigos de Canal 35, Quemela Wireless, Canal 46, Cable Onda y por supuesto a todos los amigos que están en redes sociales en Somos Cultura 24/7. En Nicaragua han habido dos grandes fenómenos que han dejado muchos muertos. El primero es el terremoto del 23 de diciembre de 1972, donde murieron aproximadamente 10.000 personas. Y el otro evento fue la guerra de los 80, que se estima que deja cantidad de muertos de 50.000 personas. Hoy tenemos al periodista Roy Moncada, al cual nos va a conversar detalles de lo que está sucediendo en una situación, amigo televidente y amigo oyente, que hemos tocado todos los sábados, que es inédita. Por primera vez, y lo puedo considerar de esta manera, el mundo entero tiene una situación en común. Están batallando contra el mismo enemigo, amigo televidente. Pero, ¿cómo cada país está trabajando el tema del COVID-19? Los periodistas que le tocan batallar día tras día, cuando notaron día tras día, es que el señor Roy Moncada trabaja en un prestigioso medio en Nicaragua, Diario La Prensa, y le toca día tras día informar lo que está sucediendo. Nos va a hacer un análisis de la situación que hoy en día vive Nicaragua. Muy buenos días, señor Roy. Buen día, un gusto estar con ustedes esta mañana. Espero que sea de mucha utilidad para toda la gente que nos escucha en Panamá y un gusto en la distancia. Saludos. Señor Roy, ¿cómo es ser periodista en tiempos de pandemia? En el caso de Nicaragua me atrevo a decir de que es un caso más complicado porque de por sí, como se ha dicho que el COVID es el enemigo invisible, que no lo podemos ver y por tanto complica mucho el reporteo. Nosotros estamos en tiempo en que un régimen desde 2018 que aumentó su represión y seguramente que medios de comunicación lo informaron ampliamente allá, que hacer un periodismo crítico, independiente en Nicaragua es mal visto por el régimen. Hay persecuciones, encarcelamientos, conocimos también en su momento de varios periodistas. Entonces, hago este paréntesis porque ahora hacer periodismo en tiempos de COVID es, primero te vas a la calle con todas las medidas de seguridad, pero igual siempre estás expuesto a que te puedan contagiar, porque desde hace varios meses tenemos transmisión comunitaria, por ejemplo, que es tan fácil el contagio. Y por otro lado también que te escondas literalmente de la policía, porque si ven que estás haciendo fotografía fuera de un hospital público, por ejemplo, o estás queriendo entrevistar a un familiar que están enterrando a un familiar con todo el protocolo COVID, y decimos protocolo COVID porque no sabemos si realmente falleció producto del nuevo coronavirus, porque en el Ministerio de Salud de Nicaragua se estaba implementando de que no a todos se le estaban diagnosticando que había fallecido por COVID, sino por sospecha de COVID o le ponían neumonía atípica, que fue bastante usado ese término. Entonces nosotros decimos que era con protocolo COVID, que muere la persona, estaba en una sola aislada de COVID, en el ataúd sellado y directo al cementerio. La familia, que es muy poca, lo ve, pero a una distancia prudente. No hay velatorio, como normalmente se hace cuando una persona fallece, al menos aquí es muy tradicional en el país. Entonces, cuando estás reporteando, hablando con la familia en el cementerio o afuera del hospital, entonces tenés que ver de que no esté la policía, porque si no te van a quitar documentos, te van a querer trasladar a una estación policial. Parece loco, pero es así, sencillamente porque te dicen de que estás inventando y porque estás metiendo en miedo a la gente, y lo que estás haciendo es informar la situación, que es dramática, sí, pero es la verdad. Nosotros lo que estamos haciendo no que se vea como amarillista, sino para que la gente tome conciencia de que tiene que tomar acciones propias, ya que no hay una política como gobierno
para evitar o para disminuir la curva de contagio. Además de eso, hay grupos de choques que nosotros le decimos, que es gente de civil, el cual tiene licencia, decimos entre comillas nosotros, para que fines al gobierno, que llegan y saben que sos periodista de un medio independiente, que no son de los medios propagandísticos de ellos, y entonces hacen de que no grabes, de que no tomes fotografías, que no entrevistes a nadie y que te vayas. Y si no lo haces, te pueden quitar las cosas, te golpean y te vas. Entonces, tiempos difíciles hacer periodismo en esto, porque primero el COVID, evitar contagio, y segundo también que las fuerzas de choque y la policía no te vean haciendo, o tenés que hacer un periodismo discreto, porque si no, sabes de que vas a tener consecuencias. Parece irreal, salido parece un relato macondiano, pero es la verdad. Este escenario que se venía venir en Nicaragua, en muchos países de Latinoamérica, había movilizaciones a favor de los derechos humanos, por mejoras del sistema de educación, más justicia social. Pero hemos notado que existen represalias en Nicaragua, mucho más con el tema de la prensa que usted representa. Pero ¿nos podría explicar, a su consideración, por qué el país ha rechazado las estrictas medidas introducidas a nivel mundial para frenar la propagación del coronavirus? ¿Qué indica el gobierno sobre este tema? Nosotros lo decimos a todas puertas de que tenemos un gobierno indolente que pone por encima de la salud de los nicaragüenses el tema económico. Tenemos que irnos a 2018 otra vez, que es clave. Abril 2018 inician las protestas y Nicaragua hasta 2017 había crecido 4.5%, si no me equivoco, y venía creciendo entre un 3.5 y un 4.5%, por debajo de Panamá, pero era como segundo de la región que crecía más económicamente. Pero tras el estallido social, que la respuesta es represión por parte del gobierno, ese año, 2018, cerramos nosotros con un decrecimiento como del 4, arriba del 4%. También lo hicimos en 2019, es decir, tenemos una economía fracturada, 2018-2019. Viene la pandemia 2020, entonces el régimen dice que no va a adoptar ninguna medida como cuarentena, por ejemplo, que lo tuvieron ustedes y otros tantos países de la región, porque sabe de que eso va a afectar económicamente y está poniendo lo económico por encima de la salud. Y es así de que nosotros tenemos un drama, es lo que se ve todos los días, de decenas de familiares haciendo fila afuera de un hospital público, queriendo saber cómo amaneció el paciente con COVID o sospecha de COVID, o en el caso extremo, casi en fila, uno tras otro, saliendo los ataúdes de los hospitales directos al cementerio. Entonces, sencillamente es porque no quieren sacrificar, si queremos ponerle ese verbo, la economía, y no importa cuánta gente muera, tomando en cuenta también de que más del 60% de la economía del país es informal. Entonces, decretar una cuarentena, estamos hablando de que muchas familias se van a ir a casa. El régimen dice de que la gente se va a morir de hambre en la casa. Lo que pasa es que no quiere aprobar desde la Asamblea Nacional, que es la que controla ampliamente con sus diputados, políticas como la han tenido, por ejemplo, El Salvador, que tanto se ha hablado, o Costa Rica, o Honduras, aprobar políticas de crédito, de servicio, de suspensión de servicios básicos para que la gente pueda estar en la casa, en lo absoluto. Más bien, en el caso de Managua, la capital, que es donde estoy yo y el periódico es la sede, que representa como el 70% de toda la economía del país, estamos hablando de que casualmente se presentó un informe recientemente de la alcaldía, de la municipalidad de la capital, y sale de que más bien aumentaron el cobro de impuestos. Es decir, estamos hablando de que es un gobierno y también una alcaldía que representa el 70% voraz con los impuestos y que no le importa la situación, la pandemia, simplemente lo que quiere es recaudar más dinero para reponerse y oxigenarse económicamente. Sabemos de que el Banco Mundial, el FMI, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, por la misma represión, no está soltando ni un peso, no está oxigenando de forma internacionalmente el país. Entonces tienen que buscársela al gobierno, y es con los impuestos y sacándole más dinero de los bolsillos. Como usted ha informado, la situación que está viviendo Nicaragua y que usted nos está explicando, la verdad que nos deja todos sorprendidos por la toma
pero la pregunta que le hago referencia es que, por supuesto, lo que tenemos entendido es que el gobierno está ocultando la verdad, porque ha habido un proceso de negación absoluta. Si no fuera por el tema de los periodistas, esta información no saldría adelante. Pero el gobierno asume que tienen el mejor sistema de salud apostando por una política de prevención que fue útil en los años 80 y los años 90, con visitas domiciliarias para poder disminuir el efecto. ¿Usted cree que el gobierno creyó que esta pandemia no iba a entrar tan fuerte en Nicaragua? Yo creo que muchos funcionarios, el gobierno en sí estructurado, no sé si lo hizo a propósito o pecó y creía de que el impacto no iba a ser tan fuerte, porque no se preparó desde el sistema de salud público para atender esta emergencia. Se reportó finales de diciembre, inicios de enero en China y luego se fue expandiendo y nosotros lo mirábamos muy lejano, eso, muy en Asia, pero ya vimos que ya tocó la puerta de Latinoamérica, vimos los primeros casos que fueron en Costa Rica, en Honduras, y ya no estaba acercando el virus. Aún así, el gobierno, por un asunto económico, todo tiene que ver, no cerró fronteras, siguió con la actividad normal cuando se debían, y los médicos decían de que se debían de adoptar medidas preventivas para disminuir el impacto. No fue así. Y entonces dice de que tenemos el mejor sistema de salud, pero bueno, lo vamos a ver desde este punto de vista. El Banco Mundial, según un estudio que sacó para 2007, si no me falla por ahí, hablaba de por cada 100.000 habitantes cuánto es la cantidad de camas que hay. Nicaragua es como el penúltimo, casi está en el sótano, es como 0.8 camas por 100.000 habitantes. Panamá es el que está de primero, yo creo que después está Costa Rica, pero Nicaragua es uno de los últimos del sótano, de que tiene menos cantidad de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, un parámetro del cual no podemos dudar. Con esto lo de las visitas, ellos decían de que casa a casa, ir a concientizar a la gente, cuando más bien lo que estás haciendo es tratar de propagar el contagio, y se ha señalado al régimen más bien de tratar de que se potencie el contagio y así tratar de tener préstamos en esta crisis sanitaria, por esto de que el contexto de la represión de 2018 tiene cerrados los flujos a nivel internacional. Entonces, y no funciona esto de casa a casa porque fueron 5 millones, dicen, de visitas. Estamos hablando de que a mi casa, donde yo vivo, llegaron al inicio y era gente que andaba sin tapabocas, era gente que no tomaba distanciamiento social, es decir, que ni ellos mismos tomaban las medidas básicas para evitar un contagio. Entonces, que más bien era todo lo contrario, como que tratar de propagar más o potenciar más el virus. Y yo creo que las escenas hablan por sí solos. Estamos muy largos de tener el mejor sistema de salud público, que lo ha pregonado, pero los números, el Banco Mundial con ese estudio habla de que Nicaragua es de los que tienen menos camas hospitalarias, por ejemplo. Y por la mala atención al sistema de salud público precario, es que muchas personas se han quedado en casa a enfrentar la enfermedad desde casa. Unos salen victoriosos de la enfermedad, otros se graban y ya llegan en estado crítico al hospital. ¿Y qué es lo que nos dicen los médicos? Cuando vienen en estado crítico, vienen solo casi a que los intuben, necesitan oxígeno de entrada, porque hay gente que tiene muy deteriorada, viene con una salud muy deteriorada porque trató de enfrentar la enfermedad en casa, ya que no tiene confianza en el sistema de salud y sabe que es precario, sabe que es muy limitado y que estamos muy lejos a hacer lo que los funcionarios y el gobierno ha pregonado, que somos de los mejores en el sistema de salud público, y que yo creo que además de eso se potencia de que incluso varios funcionarios han fallecido porque creían de que ese era, y un diputado oficialista lo dijo literalmente, eso es una gripe cualquiera. Y entonces un alcalde de Masaya, una ciudad que está a 28 kilómetros de la capital, falleció, y por sospecha de COVID. Decimos sospecha porque no se sabe o no se reveló al final la prueba PCR que se le hizo, si era por COVID.
pero tenía problemas respiratorios, entonces en un contexto de pandemia, entonces lo llamamos sospecha. También tenemos a un funcionario del CORP, que es de telecomunicaciones, que falleció, y otra tanta gente de las filas de la militancia al Frente Sandinista que han fallecido porque han dicho en un inicio y todavía a este tiempo, cuando ya según el Ministerio de Salud dice de que son 83 muertos y más de 2.500 contagios, de que es una gripe cualquiera. Entonces es lamentable esto, yo creo que es de ambas. ¿Usted cree que el gobierno está utilizando esta crisis para que levanten las sanciones? Porque minimizar la gravedad de la situación, lo lógico sería lo contrario. Pues indudablemente que sí. Y porque además de sus acciones, lo han dicho literalmente, Daniel Ortega, que es el presidente ausente, en esta pandemia ha aparecido solo como 3 o 4 veces a brindar discursos vacíos. En la segunda, si no me equivoco, comparecencia hablaba de las sanciones, de cómo afecta al gobierno de Nicaragua. Son sanciones individuales a sus funcionarios, que les duele a ellos, porque aunque se hacen llamar de izquierda, socialistas, cristianos y solidarios, el dinero es el que más les importa. Y como estas sanciones son económicas, pues ellos han tratado de, en el contexto de la pandemia, lanzar ese OS de que levanten las sanciones porque afecta supuestamente al pueblo de Nicaragua cuando son sanciones individuales. Entonces sí, han tratado de que se levanten las sanciones para así, por ejemplo, entre tantas cosas, empezar a tener préstamos bancarios de estas entidades que nosotros ya hemos hablado, que desde 2018 no suelta dinero en Nicaragua por quedar evidenciado de que cometió crímenes de lesa humanidad con las protestas de abril 2018. El presidente Daniel Ortega, cuando pasó más de 30 días sin aparecer públicamente, justifica su ausencia indicando de que para enfrentar la pandemia no se puede paralizar, y utiliza una frase que queda grabada: el país no se puede dejar de trabajar porque se muere de hambre. Nicaragua, con aproximadamente 6.3 millones de habitantes y con una economía en estado de emergencia, ¿cuáles serían los costos financieros, el impacto social que recibiría Nicaragua a una cuarentena sin la ayuda social? ¿De dónde sacaría el dinero? ¿Habría que reducirse intereses de la policía, del ejército, los paramilitares? O sea, ¿cómo usted cree que pudiera sostener Nicaragua cuando la pandemia indudablemente sigue creciendo? Bueno, tenemos una realidad que no es nada favorable, un presupuesto general de la República muy golpeado en comparación antes de 2018, porque es a partir de 2018 que económicamente viene el debacle en el país. Pero bien se podría conseguir dinero disminuyéndole a la policía, que funciona por los intereses de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y no de los ciudadanos comunes como nosotros. El ejército de Nicaragua, que se le destina bastante dinero, se le aprueba bastante dinero todos los años y no hace absolutamente nada, y tampoco quiso alzar la voz con la represión de hace 2 años. Y también hay gastos que son innecesarios, y lo voy a poner un ejemplo. Yo escribo mucho sobre la municipalidad y por eso la menciono acá. En plena emergencia, a Rosario Murillo se le ocurrió construir en el centro histórico de Managua, que cayó con el terremoto de 1972 que usted mencionó en la introducción del programa, un llamado Campanario de la Paz, que es una estructura de 17 metros de altura, una campana que va a sonar cada media hora en el centro histórico de Managua. Eso cuesta casi $1 millón. Es decir, con $1 millón no hace casi nada, sí, pero es dinero del cual de 1 hora que podría haber esperado. Entonces, mientras tenemos la emergencia sanitaria, mucha gente que ha perdido su trabajo, o mucha gente que está enferma, y por otro lado podría decir el régimen, no tenemos dinero nosotros para dar paquetes, como lo dio Panamá, por ejemplo, con unos préstamos que recibió de 500 y algo millones de dólares, o Costa Rica, o Honduras, incluso Salvador. Pues resulta de que tenemos gastos innecesarios o que no son de urgencia, como este campanario que menciono, y otros tantos, también actividades masivas. Es decir, ellos además gastan en
venía Semana Santa, ya teníamos la pandemia y estaban haciendo conciertos en la playa, en el mar. Estaban promoviendo turismo en la zona paradisíaca del país cuando ya estaba la pandemia. Entonces yo creo que el poco recurso que tenemos, que podría paliar de cierta manera la crisis sanitaria, se está gastando o se está desperdiciando en obras que no son nada necesarias. También estábamos hablando sobre los grupos de choque, pues vemos un gasto excesivo, combustible, refrigerio y otras cosas que pasan por debajo de la mesa, es decir, que nosotros no las vemos, que bien se podrían suspender y sería para paliar un poco la crisis sanitaria. Se puede calcular que la letalidad de esta enfermedad pudiera estar en Nicaragua aproximadamente del 15%. Pero, ¿qué sucedería si el sistema de salud colapsa? Quizás pudiéramos enfrentar una situación más difícil, más grave que en Guayaquil, porque el problema del sistema que en Nicaragua pueda colapsar es que puede ser que sea a nivel nacional. Hemos escuchado de que hay situaciones en Managua, Chinandega, Masaya, lugares donde hay mayor número de contagios, pero esto puede estar inmediatamente en todo, simultáneamente en todo el territorio nacional. Espero de que no nos acerquemos a Guayaquil. También las autoridades, y ya lo demostraron, van a tratar de que no sea visible esto. Y voy a poner un ejemplo. Según epidemiólogo, en el mes de abril dijo de que la curva de contagio iba a dispararse a partir de la segunda quincena de mayo. En efecto, según las mismas cifras del MINSA, a partir del 16, 17 de mayo, entró el país en la curva exponencial, según las mismas cifras oficiales que están por debajo de la realidad, pero vámonos por ella. Entonces, la curva exponencial, y ahí se empezaron a ver lo que nosotros llamamos entierros express, que es un montón de gente muere y nomásito lo van a enterrar. Entonces, en diferentes cementerios, y la mayoría eran en la madrugada. Entonces, para tratar de que no sea tan vistoso. Entonces, morían 20 personas, por ejemplo, y mirábamos una madrugada de que eran hasta 3 o 4 entierros seguiditos en una misma ciudad, en un mismo cementerio. Nosotros también hicimos fotografías en su momento de un cementerio que recién se abrió en febrero pasado, de que en el día habrían, sin exagerar, 20 fosas. Usted iba 4 horas después y las 4 fosas estaban cerradas, estaban selladas, es decir, que ya habían hecho la inhumación. Esto te da una idea de el drama que estábamos viviendo a partir de la segunda quincena de mayo, pero que el régimen trató de que no fuera tan visible, digo tan visible, o evitar el cuadro pues, de Guayaquil, de la gente cayendo en la calle, sino era enterrarlo inmediatamente. Entonces, ha sido muy poco que hemos visto ese drama de la gente en la calle cayendo, que que ni levantan el cuerpo, porque hay una política de desaparecer la escena del crimen, sería entre comillas, de enterrar rápido a la persona que falleció. Pero yo creo de que tenemos un sistema de salud deficiente, muy precario, y que en algún momento, si seguimos así, va a colapsar. Y esto que miles de nicaragüenses, como no confían en el sistema de salud o en las autoridades, o saben que es deficiente, enfrentan la enfermedad en su casa. Y muchos mueren en sus casas también. Entonces, eso le quita un poco de presión al sistema de salud, y aún así podría fácilmente colapsar en las próximas semanas. No lo digo yo, lo dicen los especialistas, a los cuales nosotros le consultamos todos los días, y haciendo un contraste con el drama que se ve afuera de los hospitales públicos y también privados del país. Muchas de las muertes recientes de Nicaragua son atribuidas, lo que indica el gobierno, a neumonía atípica. ¿Hay una forma, usted como periodista, de tener una idea real de los casos de las muertes? Es muy difícil. Nicaragua, con todo el respeto de hacer la comparación, mientras en Costa Rica hace meses se liberó hacer las pruebas de COVID, también a privados, el régimen no ha permitido de que hospitales privados practiquen la prueba, y que solo sea el MINSA, el Ministerio de Salud, que realice las pruebas PCR. Entonces, no hay manera, y lo que uno dice son casos sospechosos de COVID, porque tiene todos los síntomas,
muere en una sala de COVID-19 en un hospital público o privado, se le hacen exámenes y pruebas y ven que tiene problemas en los pulmones, todo, pero oficialmente no se puede decir que es un caso que falleció por COVID porque en la acta de defunción le pusieron neumonía típica, neumonía severa, le ponen. Entonces es muy difícil y por eso hay un organismo que se llama Observatorio Ciudadano que lleva un conteo paralelo a estas cifras oficiales y habla de casi 2.000 personas fallecidas sospechosas por COVID, así lo llama, porque como no se realizó la prueba PCR o el MINSA no dio a conocer el resultado de la prueba PCR, si fue positiva o negativa, nosotros lo llamamos como casos sospechosos, porque aunque tiene todos los síntomas, el MINSA, que es el único que hace las pruebas, no dice al final si salió positivo o negativo. Son las familias, claro, ¿verdad? Las que dicen, sí, tenía todos los síntomas de COVID y él se contagió porque trabajaba en tal lado y ahí una persona viajó, eso fue al inicio, por ejemplo, viajó y venía contagiada. Entonces es muy difícil tener la cifra exacta y lo que hacemos nosotros es agarrar las cifras oficiales que tiene el MINSA, que están por debajo de la realidad de lo que vemos. 83 muertos, dice, más de 2.500 contagios. Hacemos la comparación o lo contraponemos con lo que dice el Observatorio Ciudadano y a la gente que haga su lectura también viendo el escenario de cuánta gente está en los hospitales, cuántos entierros salían uno tras otro casi afuera de los hospitales y que de día, y como a nosotros nos descubrimos por qué portón salían, a qué hora aproximadamente empezaron a hacerlo en horas de la madrugada, y que nos han dicho muchos familiares y también médicos off the record, sin revelar su identidad, de que si un familiar, una persona fallece, una persona está en una sala COVID, supongamos que es positivo o sospechoso porque no se le ha hecho la prueba o porque no han dicho al final que arrojó la prueba, la persona fallece en el transcurso del día, las autoridades le notifican hasta en la noche a los familiares de que falleció y que lo van a ir a enterrar de inmediato para que lo hagan de madrugada y así en el día no sea tan visible esa persona o ese ataúd saliendo del hospital mientras está una decena de familias al lado preguntando cómo amaneció su otro pariente y van directo al cementerio también por la fotografía y la toma de video de los medios independientes que nosotros hemos estado haciendo y presentando y que es una muestra irrefutable de la crisis sanitaria que enfrentamos. Nicaragua está en una estación lluviosa, incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, diarreica, la malaria, el dengue y todas las enfermedades epidémicas que se incrementan naturalmente a partir del mayo. ¿Se está a tiempo de evitar una gran mortandad o usted cree que es demasiado tarde? El gobierno dice de que, bueno, el gobierno primero minimiza, quiero dejarlo claro, el gobierno minimiza el impacto de la pandemia en el país y dice constantemente que además de atender la pandemia, que está controlada según ellos, no descuidan enfermedades que podría desembocar, por ejemplo, la estación lluviosa que ya inició desde la última semana de mayo, como el dengue, la malaria y otros tantos, y hay vacunación, eso es cierto, pero creo yo de que sigue siendo, no es suficiente todavía la atención que dan para evitar estas enfermedades y podemos verlo en la cantidad de muertes que tenemos siempre, es decir, hacen acciones pero no son las suficientes y van a minimizarlo el impacto en el caso de que hubiera un repunte de malaria, por ejemplo, como lo han hecho con el COVID-19, pues que a mí me parece de que expone o desnuda a unas autoridades indolentes completamente, porque mientras ellos están en su casa, donde han hecho una estricta cuarentena, que no salen en lo absoluto, entiéndase Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen promoviendo todas las semanas actividades masivas en diferentes partes del país para tratar de vender esa normalidad en el país, para decir, está controlada la pandemia, la gente tiene que retomar el curso de la vida cuando sabemos de que la situación es gravísima y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen los médicos
tenemos las recomendaciones de la OMS, la OPS, es decir, bajo un marco sólido de qué es lo que se tiene que hacer y que el país ha hecho todo lo contrario. Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que oficialmente no cerró sus fronteras de manera inmediata, que mantuvo clases presenciales para educación pública y secundaria y promovía actividades masivas como una velada de boxeo totalmente gratuito. Las escuelas no fueron escenario de contagio como se está trabajando actualmente en el sistema educativo. Es virtual, es presencial, porque dentro de los informes que hemos tenido, más de 34 docentes han muerto en este proceso. En efecto, empezó la pandemia y se dijo que una de las acciones, que son las recomendaciones internacionales, era suspender las clases. Las autoridades se rehusaron, mantuvieron las clases y muy poca gente, muy pocos estudiantes son los que estaban llegando. Entonces se suspendieron las clases, pero aún así no se evitó el contagio. Hay organizaciones que hablan de un contagio considerable de docentes y también fallecidos, o al menos por sospecha de COVID, porque presentaban los síntomas. Y hasta cuando ya empezamos en la curva ascendente, fue que se suspendieron las clases presenciales. No obstante, ahora estamos en vacaciones intersemestrales, decimos nosotros. No obstante, la semana pasada ya dijo Rosario Murillo, que es la vocera, a mediodía, habla todos los días, de lunes a viernes, de que a partir del 21 de julio, en plena curva exponencial, se retoman las clases presenciales en el país. Lo que vamos a ver ahora es cuántos niños y niñas van a ir a clase, porque muchos padres de familia dijeron, a mí no me importa que mi hijo pierda el año escolar, pero no la voy a mandar porque se va a contagiar o me va a venir a contagiar, o está mi abuelo, o está mi padre, de que son las personas más vulnerables a esta pandemia. Entonces deberían de suspenderse, de mantenerse suspendidas las clases presenciales, pero ya se dijo de que el 21 se retoman, y para mientras se ha estado en clases virtuales, pero yo creo que hay que ser resiliente en estos tiempos y se trata de salir adelante, pero hay mucha gente de escasos recursos que no tienen acceso a internet, por ejemplo. Nosotros la conexión a internet a nivel nacional todavía ha crecido en los últimos años, pero todavía está por debajo de ser puntero en la región de Centroamérica. Pero ¿qué toca? Es decir, el pan del saber o morir, pues. Entonces yo creo de que es asunto de prioridad y que no debería de retomarse las clases presenciales, pero el 21 se retoma, dice el gobierno. Hábleme del sistema de salud de Nicaragua. ¿Cómo están haciendo los médicos con los implementos para poder llevar una crisis sanitaria que el gobierno indica que no existe? Empecemos con que semanas anteriores, en un periodo de una semana, no más de una semana, el Ministerio de Salud, Sistema de Salud Público, despidió al menos a 12 médicos, entre ellos eminencia, gente muy preparada, y simplemente porque se osaron a firmar un documento donde se exigía a las autoridades sanitarias de que dotaran de equipos de protección a los médicos y también de entregar donaciones aparte del cuerpo médico, de como careta, tapabocas, trajes especiales impermeables, porque en aras de minimizar la pandemia, en un primer momento las autoridades del MINSA, según los médicos, habían prohibido en los hospitales de que los médicos utilizaran todos estos equipos y que ni siquiera utilizaran tapabocas, es decir, exponiéndolos completamente. Estamos hablando que están en la primera línea de atención, exponiéndolos completamente. Entonces estos médicos, ante esta situación, firmaron un documento, lo hicieron público, y fue semana después de que vino el despido de varias personas que firmaron ese documento. Entonces no dota de equipos de protección, o no dotaba al inicio, ahora un poco, pero no completamente, y aún así lo ve como un intento de desestabilizar, le dicen ellos, el gobierno, con estas acciones o con alzar la voz en pro. Si tiene que ver un asunto de protección,
y los despide. Entonces es lamentable. Los médicos nos han dicho de que han tenido turnos redoblados, de que trabajan más de la hora establecida ante la alta demanda, de que además tienen mucho miedo de que se contagien y de contagiar a su familia, porque después, aunque pasan por un proceso de sanitización, de quitarse todo, de limpieza, llegan a sus casas y bien podrían llevar el virus, y está su familia ahí esperándole. Entonces yo creo que hay mucho temor por parte del cuerpo médico de contagio, y además de tener un bozal, le decimos nosotros, no sé si ustedes también en Panamá, de no poder hablar porque si no tenés represalias por parte del régimen. Y es ahí en que muchos médicos que hablan con nosotros bajo anonimato, porque saben de que aparezca su nombre, que trabaja en el sistema de salud público y que aparezca su nombre, inmediatamente va a ser despedido del Ministerio de Salud sin ninguna justificación válida. Entonces, mucho miedo hay en el sistema de salud porque no cuentan con toda la protección y además tienen una sobrecarga laboral. Hay una hipótesis, como estamos acabando, ya está una hipótesis que existe, que Nicaragua está buscando la inmunidad de rebaño como lo está haciendo Suecia, pero Nicaragua con el sistema de salud, el sistema educativo de la población, ¿puede compararse con lo que está haciendo Suecia? Sí, los epidemiólogos lo dijeron semanas atrás, de que todo apuntaba a que el gobierno quería hacer o replicar el mismo modelo de Suecia, pero que no éramos Suecia, nosotros no somos un país nórdico, nosotros no tenemos un sistema de salud, calidad como la que tiene este país. Y luego, semanas posterior a esto que señalaban los médicos, salió el gobierno diciendo, tratando como de justificar la acción o la inacción en este contexto de pandemia, de que estaban apostando al modelo sueco, pero me parece que es totalmente desacertado, porque no solo es distancias kilométricas de países, sino es totalmente diferente todo, desde el sistema de salud, que tenemos uno de los sistemas de salud más precarios de Centroamérica, hay que reconocerlo nosotros. Sí se han construido hospitales, se han mejorado en los últimos años, pero no es suficiente, pues, y ahí los estudios, yo me baso en los estudios, no solo percepción, de que tenemos mucho todavía nosotros que invertir y mejorar el sistema de salud del país. Como última pregunta, ¿qué dicen sus colegas con todo lo que está ocurriendo? ¿Existe una indicación homogénea? ¿Hay algunos que son partidarios del gobierno? ¿Cuál es la situación exactamente en el tema de la prensa en Nicaragua? Yo creo que, con todo respeto, no sé si llamarle medios de comunicación o periodistas, son medios propagandísticos los que hay frente a los medios críticos e independientes, como la prensa, por ejemplo, que tiene 94 años de fundación, porque Ortega retorna al poder en el año 2007, empieza a comprar medios de comunicación y controla, por ejemplo, la mayoría de canales de televisión, la mayoría de canales locales, controla un número significativo de radios, tiene medios digitales, además de que ha ahogado a los medios críticos con cero publicidad, y eso es otra cosa, pues. Entonces, esto es para vender un mundo mágico en sus medios de comunicación, de que todo va bien, de que somos de los mejores países, y de que somos, y esto no es broma, ¿verdad? Aunque suene, de que somos de los países donde hay uno de los países más felices del mundo, y eso salió en un estudio que ellos presentaron hace como 3 años, que Nicaragua era de los países más felices del mundo. No sé en qué mundo viven ellos y ese estudio en qué se basó. Entonces yo creo de que hay dos bloques, los medios propagandísticos y los medios críticos como nosotros, y en los medios críticos nosotros lo que tratamos de exponer es la situación, de ser un medio porque creemos en el cambio social, de que los medios de comunicación cambian realidades de forma lenta, pero lo hacen. Y de por sí también hay que reconocer a nivel personal, tenemos mucho temor,
terminar contagiado, terminar en un hospital porque estamos en un país donde el sistema de salud no es el mejor o dista mucho de ser aceptable, pero que nosotros estamos en la obligación, nos sentimos en la obligación de ser cronistas de estos tiempos, de dejar constancia de la indolencia del gobierno, que es lo que usted decía al inicio, va a quedar para estudios posteriores cómo actuaron las autoridades, y al final será el ciudadano, el ser humano que va a dictar la historia, el que va a decir qué tanta culpa se tuvo, qué tanto se pudo evitar, qué tantas muertes se pudo evitar y qué tan mal o qué tan tiempo tan adverso se pudo haber evitado si se hubieran tomado acciones y políticas desarrolladas encaminadas al bien de la mayoría de los nicaragüenses y no pensando, por ejemplo, primeramente en la economía del país y no pensando en cosas propias de ellos, pensando en su bienestar propio y la de sus círculos cercanos y fieles y fanáticos del gobierno. Señor Roy, usted como persona, como individuo, como padre de familia, ¿has tenido el sentir algún temor de represalias del gobierno o lo ha estado sufriendo durante todo este proceso? Sí, pero yo creo que es lamentable esto de normalizarlo, pero se ha normalizado bastante porque desde que Ortega regresó al poder hay represalia contra la prensa crítica, pero que esto escaló a partir de 2018. Entonces en 2018 falleció Ángel Gaona, solo de Bluefield, no sé si lo escucharon, un periodista, recibió un disparo, pero pudo haber sido mayor. Encarcelaron a Miguel Mora, a Lucía Pineda Duau, y pudo haber sido peor porque cuántas marchas y cuántas manifestaciones fuimos atacados nosotros, y yo estuve en decenas de ellas, fuimos atacados nosotros con balas por grupos de choque, por la policía, y en tiempos de la pandemia sí se mantiene, pero yo creo que con este contexto, o con este antecedente, mejor dicho, de abril 2018, de lo duro que fue cubrir ese estallido social, creo que uno lo ha visto un poco como normal. Por ejemplo, uno normalizado, y que no está nada mal, que no está nada bien, perdón, de que vos llegas a un hospital, que vos llegas a un lugar y haces una fotografía, por ejemplo, y viene grupos de choque o la policía y te hacen fotografía y te graban video y siguen el vehículo y te detienen y te piden todos los documentos y llaman a un superior y le dicen: aquí tenemos a tal periodista, lo llevamos o lo dejamos ir. Entonces es parte de las represalias que nosotros tenemos simplemente por exponer la realidad, por contar lo que está pasando, pero que lo hemos no normalizado, tal vez, diré yo, de que no hemos acostumbrado a eso, y pues sabemos de que si un policía nos ve haciendo fotografía o entrevistando a alguien, nos va a bloquear en el mejor de los casos, o si no, nos va a quitar las cosas, o nos va a querer trasladar, o que nos van a querer agredir, o que nos van a amenazar. Y hace 3 semanas, por ejemplo, yo andaba haciendo una fotografía, andaba con un reportero gráfico tomando fotografía de ese cementerio nuevo que le mencioné en un momento, en que abrían 20 fosas y a las 4 horas ya estaban cerradas, y que en la madrugada solo las luces, los vecinos la miraban de largo, que es donde están enterrando los cementerios nocturnos. Y andábamos haciendo una fotografía, y entonces llegó un fanático del régimen y llegó a amenazarme y me dijo que me fuera. Y yo le dije: estoy haciendo fotografía y yo estoy desde afuera. Y me dijo literalmente: si no te vas ahorita, la vas a agarrar. La vas a agarrar es como, no sé si ustedes dicen lo mismo, es como vas a tener consecuencias, vas a tener problemas. Entonces me dijo: si no te vas, porque tienen licencia ellos de golpearlo a uno, de hacerle lo que quieran. Entonces, pero esto yo no lo vi como un caso tan peligroso, porque no es la primera vez, porque de 2018 nosotros hemos venido sorteando esas amenazas que no deben de dejar de denunciarse, por supuesto, pero que es el contexto y el periodismo duro que nos toca en estos tiempos a nosotros. Pregunta muy corta: ¿cuál es el salario mínimo en Nicaragua? Salario mínimo ahorita, pero fíjate que me agarrás fuera de base, te voy a decir por dónde ando, por dónde anda.
porque hubo una reforma a inicios de año, varía entre 4.000 y 7.000 córdobas. Estamos hablando en un poquito más de $130 y 220. Puntos que varía dependiendo del tipo de a lo que se dedique la persona, pues, el tipo de trabajo. Pero 130 es el mínimo, estamos hablando aproximadamente, es muy poco. ¿Mensual o quincenal? Mensual, cada mes. $130 mensual. Sí. Le hago la pregunta porque recientemente, hace unos 2 días, hermanos nicaragüenses, por la situación en Panamá, se están regresando hacia Nicaragua por un tema humanitario, salen en buses, porque la situación en Panamá se les puso difícil. Van a enfrentarse estos hermanos nicaragüenses que están en Panamá con un salario mínimo en Panamá aproximadamente estaba en $500, con una situación de la cantidad de empleos y un salario mínimo en Nicaragua $130. El gobierno está dispuesto a darle empleo a toda esa gente que va regresando a su país. Es más dramático de lo que usted expone. Como estamos nosotros con una economía muy fracturada desde hace 2 años, no crece la cantidad de empleo en el país, es decir, no se está empleando a nadie, más bien va disminuyendo. Primero por la crisis sociopolítica de 2018, ese año cerró como 2019. La crisis fue 2018, empezó en 2019, el año pasado, con 130.000 personas que aproximadamente perdieron sus empleos. Y este año se proyectaba también más pérdida de empleo. Sumado a eso va la pandemia, entonces se va a acelerar más todavía el porcentaje de personas que van a perder sus empleos. Entonces, te lo respondo de esa manera. La gente que viene no es ni aspirar al salario mínimo, gente que lo más seguro es que va a estar desempleada porque sencillamente no están dando empleo, no estamos generando empleos nosotros, gente que viene a hacer trabajo informal, gente que viene a quedarse en su casa, buscar cómo sortear de una u otra manera. Cuando hablamos de trabajo informal es ventas en la calle, en las esquinas, de refrescos, de mascarillas, por ejemplo, en tiempos de pandemia, u otros tantos, pero que la gente sabe que si para regresarse, que se regresa a un país donde en el corto y mediano plazo no hay oportunidades de trabajo, ya que la proyección de organismos internacionales es que el próximo año todavía, sin la pandemia, que el próximo año todavía Nicaragua no iba a tener un crecimiento económico, sino a partir y muy leve del año 2022. Pero ahora que se suma la pandemia no sabemos si eso se va a prolongar. Amigo televidente, amigo oyente, la verdad es que nosotros como panameños tenemos que agradecer al señor Roy Moncada, el cual está laborándonos en una entrevista de media hora. La verdad es que nos pongamos un poquito de tiempo, pero todo lo que nos ha contado, señor Roy, de ser honesto, la verdad que nos deja preocupados como hermanos. Nos deja preocupados porque usted está tratando de vivir entre la pandemia, entre el desempleo, entre la pobreza extrema, entre el tema de la salud, entre el tema del régimen. Ser periodista en Nicaragua, con lo que usted me está contando, y vivir bajo estas condiciones es una cosa que a nosotros nos deja sumamente preocupados. Queremos que la verdad que esto cambie, queremos que haya mejoras para su país, queremos que su país se llene de prosperidad. Un saludo a todo el pueblo panameño, señor Roy, y estamos seguros que vamos a tener siguiendo estos conversatorios porque es importante analizar la realidad que se vive en Nicaragua por personas como usted, que la viven día tras día y por el amor propio a su trabajo y a su profesión, usted expone su vida diariamente. Un mensaje a todos los panameños que nos escuchan en radio y televisión en este momento. Primero de que espero que haya sido bien invertido este tiempo en este conversatorio que tuvimos nosotros. Para mí es un gustazo haber conversado. Siempre que quieran, con mucho gusto conversamos sobre la situación. Espero que si hay otra oportunidad sea para que las cosas para hablar de que la situación mejoró no solo en Nicaragua, sino también en Panamá, que hablábamos antes de entrar al programa, pues la intención de muchas veces cuando pone lo económico por encima de la salud de los ciudadanos. Yo le tengo mucho aprecio a ese país. No lo conozco todavía, es de los pocos países que no conozco de la región, pero le tengo mucho aprecio. He conocido mucha gente
que tengo bonitos recuerdos, y así le pido que se cuiden, de que todavía no salimos de esta, de que tomen sus medidas y como dicen los médicos, ya escucharon la tragedia de Nicaragua, de que ante todo, los médicos dicen de que ante todo uno tiene que tomar sus medidas propias como ciudadano y no estar a dispensa de lo que dicen las autoridades, porque muchas veces o casi siempre está encima lo económico por la salud y hay que ser responsable, un ciudadano responsable. Y un saludo a todo Panamá. No, señor Roy, la verdad que cuando esto se normalice, por supuesto que yo hago la bienvenida para que usted visite Panamá y la verdad que lo vamos a tener con los brazos abiertos. Y seguiremos en contacto porque queremos saber justo qué está pasando en Nicaragua. Y usted es una voz de referencia. Amigo televidente, amigo oyente, la verdad que agradecemos al señor Roy, nos dio un tiempo de más, pero era importante saber las circunstancias que está pasando en Nicaragua. Indudablemente somos pueblos hermanos y todos los países vamos a salir adelante, vamos a salir fortalecidos. Tomemos las medidas necesarias. Este fue su programa Somos Cultura 24/7. Aymexetman, menos 30 puntos de la Asociación Bancaria. Considera que la ley de moratoria es un precedente negativo para el sistema financiero. Felipe Chapman, menos 10 puntos. Critica la ley de moratoria porque afecta al centro bancario. Elvia Lau, 0 puntos. Directora de Farmacia y Drogas. Se desconoce si la entidad está dándole el seguimiento a las medicinas para la cura del COVID-19. Israel Cedeño, más 10 puntos. Director metropolitano del MINSA. Libra una batalla en el combate del coronavirus. Doris Zapata, más 30 puntos. Ministra de Trabajo, finalizó con éxito la mesa del diálogo entre empresa y trabajadores. Recibió el reconocimiento de la OIT. Somos Cultura 24/7.